Dice así la palabra del Señor: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra del Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y los dio forma con buril, y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra del Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra del Egipto. Amén, hermanos. Cierra tus ojos una vez más. Señor, confirma tus palabras sobre nosotros en esta noche. Que sea tu voz hablando a lo más profundo y íntimo de nuestro corazón. Echa por tierra toda saeta, toda opresión, todo lo que viene para quitar el enfoque y el entendimiento de la palabra. Señor, esta palabra es la palabra que tú me diste, y aquí estoy yo para enseñar todo lo que tú pones en mis manos. Confirma esta palabra sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros, y danos también la gracia para vivirla. Así oramos, concordando, diciendo: amén. Amén. Tome tu asiento, mis hermanos. Tome sus asientos, por favor. Mis hermanos y hermanas, estuvo estos días pensando en lo que iba a hablar en esta enseñanza de hoy, y yo tenía una palabra a respecto de la victoria sobre el desánimo para hablar en esta noche de viernes, pero el Señor me trajo a la memoria este texto bíblico, y no voy a hablar sobre el desánimo hoy, voy a hablar otro día. Hoy nosotros vamos a estar hablando sobre la síndrome del becerro de fundición. ¿Cuál es el tema? 1, 2, 3. Síndrome del becerro de fundición. ¿Qué son síndromes? Una síndrome es un conjunto de síntomas observados en procesos distintos, sin tener una causa específica. Entonces una síndrome es un síntoma. Síndrome también se habla en español así. Es un síntoma de una cosa que no sabemos el real motivo. Todos nosotros conocemos el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el libro que habla y nos enseña, nos revela, nos muestra cómo Dios obró de una manera maravillosa, cómo su mano sacó el pueblo del Egipto, de manera que la Biblia dice que Dios envió las 10 plagas, Dios tocó en el Egipto, sacando su pueblo, y la Biblia dice que los hijos de Israel, los hebreos, ellos despojaron el Egipto, llevaron la riqueza del Egipto. Dios abrió el mar, Dios sostuvo este pueblo, y el libro de Éxodo es el libro que va a relatar, nos va a revelar la trayectoria
que nosotros que podemos aprender a respeito del pueblo de Israel cuando estuvo caminando en el desierto? Lo que era para ser 40 días, que se convirtieron en 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia, la negligencia, la obstinación del pueblo, la rebeldía del pueblo, no respecto a sus líderes, sino que primero respecto al Dios que los había sacado. Todos nosotros sabemos que Moisés no tenía poder, que Aarón no tenía poder, que nadie podría sacar a aquel pueblo de la esclavitud si no fuera el Señor. Y el libro de Éxodo, en el capítulo 32 que nosotros leemos, nosotros estamos inseridos en un contexto bíblico que Moisés estaba 40 días y 40 noches en el cume del monte y estaba buscando a Dios. En este episodio bíblico, Moisés va a recibir del Señor toda la organización del tabernáculo. En portugués decimos toda la planta del tabernáculo, todo el dibujo de cómo iba a ser la disposición del tabernáculo, dónde las cosas se iban a poner, cómo ellas deberían ser hechas, qué materiales, las medidas. Dios dio en estos 40 días que Moisés estuvo allí todas las cosas. Y no solamente eso, en estos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo buscando al Señor, el Señor también lo dio la tabla de la ley, la tabla que estaba escrita con el propio dedo de Dios, los 10 mandamientos. Entonces Moisés estaba buscando al Señor, estaba allí, pero Moisés estaba solo. La Biblia dice que Josué estaba en el pie del monte y él no podía subir, ni tampoco ningún tipo de animal o gente podría subir a este monte, porque la ordenanza bíblica era esta: y si alguien pasara este límite, iba a morir. Moisés en el monte, Josué, quiero que usted entienda bien, Josué en el pie del monte y el pueblo estaba en el acampamento. El líder que había sacado el pueblo del Egipto estaba en el monte, Josué en el pie del monte y el pueblo en su campamento. ¿Qué tiene esto que ver, pastor, con síndromes? Nosotros vamos a observar cuáles fueron las síndromes, los síntomas que el pueblo que estaba aquí recién sacado del Egipto va a manifestar, brechas que ellos abrieron, que nosotros tenemos que entender que nuestra vida también puede estar pasando estos síntomas, estas síndromes, estas brechas que podemos abrir para que nos alejemos del Señor y percamos en el lugar de la victoria todas las bendiciones de Dios, sufriendo una derrota espiritual. ¿Usted me entiende bien? Aleluya. Entonces vamos a hablar sobre algunos síntomas que este pueblo va a manifestar en este pasaje bíblico. Primer síntoma, primera síndrome que el pueblo de Israel va a manifestar aquí, primera brecha que ellos abrieron espiritualmente hablando, fue la brecha de la precipitación. Versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra del Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Moisés estaba buscando al Señor, Josué en el pie del monte, y el pueblo abrió una brecha, una abertura en el mundo espiritual, la precipitación. Una cosa que nosotros tenemos que entender es que la palabra precipitación viene de la misma origen, la misma raíz de la palabra precipicio. Yo no sé usted, pero para mí, en mi concepto limitado y humano, estar delante de un precipicio es algo peligroso. No vas a dejar que tus hijos caminen delante de un precipicio. ¿Por qué? Tú no sabes si una hora u otra se cae, se mueve, puede pasar algo muy en serio. Es un lugar peligroso. Entonces el origen de la palabra precipitación viene de ahí. Cuando nosotros hacemos algo, tomamos frente de algo que no tenemos que tomar, debemos esperar.
Ponga atención en lo que te voy a decir. El pueblo vio que Moisés tardó. ¿Y por qué tardó? Se precipitó. Muchas veces, si yo fuera usted a apuntar a eso, el secreto para tenermos una victoria completa en nuestra vida, para sermos más que vencedores, no es tener una acción inmediata, sino que esperar una palabra de Dios. Y yo estoy hablando a usted eso, y quiero que usted imagine cuántas situaciones usted podría tener evitado si hubiera esperado Dios hablar antes de actuar. Cuántas peleas usted tenía evitado, cuántas contiendas familiares, cuántos problemas matrimoniales, cuántas crisis financieras tú y yo podríamos tener evitado si esperásemos Dios nos dar la autorización y no nos precipitásemos. La precipitación es algo que puede acabar con un matrimonio. La precipitación puede ser algo que pueda derribar un ministerio. La precipitación puede ser algo que destruya una vida, una iglesia, una familia, un trabajo, una empresa, algo que esté ahí. La precipitación es un sitio muy complicado porque dejamos de observar todas las cosas y pasamos a observar solamente el problema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y nos olvidamos que hay otras cosas que están en nuestro alrededor. El pueblo se precipitó, abrió una brecha en el mundo espiritual, tomó una decisión que no debería tomar. Moisés tardó, Aarón, haz para nosotros un becerro de fundición. Proverbios capítulo 19, versículo 2, dice que la alma sin ciencia no es buena, y el presuroso de pies peca. Todas las veces que nosotros tomamos decisiones en el momento que no podemos tomar de cabeza caliente, nosotros corremos un riesgo muy grande de pecarnos. Hasta el punto que no tomamos decisión, no hay problema ninguno. Yo no sé usted cómo es allá, pero allá en casa nosotros dejamos la pelea para el día siguiente. Cuando nos desentendemos, dijimos, mira, hoy no vamos a arreglar nada. Vamos a dormir, mañana discutimos qué tenemos que hacer, cómo vamos a hacer, cuál es la manera correcta. ¿Por qué? Porque en el momento que usted está con la cabeza caliente, usted puede pecar. Usted puede hablar cosas que no tiene que hablar. Usted puede hacer cosas que no tiene que hacer. No es así. Muchas veces nosotros no esperamos la voluntad activa de Dios y pasamos a vivir en la voluntad permisiva. Dios tiene un plan para la vida del hermano Hélio, tiene un plan activo. Pero si el hermano Hélio toma las decisiones de apartarse del Señor y vivir por otros caminos, él sale de la voluntad activa y pasa a vivir en la voluntad permisiva. Y así es nuestra vida. Pregunta que yo te hago: por las decisiones que tú y yo estamos tomando, ¿estamos esperando Dios hablar o estamos siendo precipitados? El pueblo de Israel creyó que en la ausencia de Moisés deberían tomar decisiones. Toda la decisión de la vida de un cristiano tiene que ser tomada bajo una orientación divina. Yo no cambio de ciudad si Dios no habla conmigo. Yo no cambio de iglesia si Dios no habla conmigo. Yo no hago alianza con personas si Dios no habla conmigo. No me revela, no tengo paz en mi corazón. No puedo meterme en cosas que Dios no garantiza. Todo lo que usted hace por su voluntad, usted tiene que garantizar. Pero, gloria a Dios, ese es un pequeño. Pero todo lo que Dios te ordena hacer, Él te garantiza. Y ahí, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros nos precipitamos, abrimos una brecha del mundo espiritual. Nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras decisiones tienen que ser tomadas de acuerdo a la palabra de Dios. Una vez que nosotros cogemos otro camino, nosotros estamos nos apartando. Dios continúa en el lugar, pero si tú y yo nos precipitamos y tomamos decisiones, nosotros salimos de la voluntad de Él.
Isaías capítulo 49 dice: y puso mi boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de su mano, y púsome por saeta limpia, guardóme en su aljaba. Tenemos que entender que así como el profeta Isaías estaba hablando a respecto de alguien que es como una saeta limpia, que es lanzada, pero hay también momentos que también somos las saetas que están guardadas. Y tú y yo tenemos que discernir cuál es el tiempo, cuál es el momento que es para sermos lanzados o cuál es el tiempo para sermos guardados. Cuál es el momento para hablarnos y cuál es el momento para callarnos. Cuál es el momento para actuarnos o cuál es el momento para apartarnos. ¿No es así? Cuando usted se pone en el tránsito y pasa un accidente o algo, y hay un, ¿cómo se dice? Choque. Hay un choque. Si tú estás con la cabeza caliente y ya sales con la intención de pelear, ¿qué va a pasar? Dos cabezas calientes, da problema, ¿verdad? ¿Sí o no? Problema. Tú tienes que respirar fundo y saber que si la otra persona no está con la cabeza buena, usted tiene que estar, no precipitar. Cuando la hermana ya en tu casa, la dueña de tu hogar, empieza a hablar en tus oídos y habla, y habla, y habla, y habla. Bueno, y eso pasa mucho. Usted se queda con la cabeza pesada, y ahí cuando tienes que tomar una decisión con ella, usted se explota, nervioso, bravo. ¿Por qué? Estás con la cabeza llena y se precipitó porque estaba con la cabeza llena. Estamos viviendo el siglo del estrés, la sobrecarga mental y emocional. O al revés, cuando el dueño del hogar empieza a hablar en el oído y mira que tú tienes que hacer eso, la comida no puede ser así, o usted no tiene que trabajar de esa manera, no puede ir, no puede volver, y todo se calienta. Uno no puede calentarse junto con el otro, si no da choque, problema, y ahí se precipita en la palabra, y hay una cosa que era así, ya está así. ¿Usted me entiende? Precipitaciones. Tenemos que saber cuál es el tiempo de ser lanzado y cuál es el tiempo de ser guardado. Salmo 40, tan conocido, dice: resignadamente ou com paciência esperei a Jeová, e inclinou-se a mim e oyó mi clamor. Hizo-me sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Cuando esperamos con paciencia en el Señor, Él nos saca de este lago de miseria, de este lodo cenagoso. Él nos saca, ¿por qué? Esperamos. El pueblo, los primeros discípulos en Hechos 2, estaban todos reunidos en el mismo lugar y estaban allí unánimes, esperando, y de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque esperar el momento, la hora en que Dios va a obrar en nuestro favor, también nos llena de su presencia, nos trae respaldo. Por eso no tome decisiones inciertas. No entre en puertas que usted no tiene la certeza que Dios te está abriendo. No salga de lugares que tú no tienes la certeza que Dios te está dirigiendo. No te precipites. Espere Dios hablar contigo, y en la certeza de la voz de Dios te muevas. En la certeza. ¿Usted entiende esto? Gloria a Dios. ¿Qué pasa hoy? Hoy la gente toma las decisiones sin orar. No oramos más diciendo: Señor, haz tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. Señor, haz tu voluntad en mi vida, abre mis ojos, dame el discernimiento. No oramos más. La gente no ora para casar, pero cuando empiezan las peleas en el matrimonio, culpa a Dios. No ora para trabajar, para que Dios abra una puerta, pero cuando empieza a trabajar, culpa a Dios por los problemas que tiene en el trabajo. Estamos viviendo un tiempo donde la gente apunta para el cielo no para dar gracias, sino para decir: es culpa tuya, Señor, porque
me has permitido todo eso, no sé lo que. Dios no tiene culpa si nosotros nos precipitamos. Entonces, el primer síntoma, la primera síndrome, la primera brecha es la precipitación. Segunda cosa, versículo 1 también. Y se acercaron entonces a Aarón y le dijeron. Segunda brecha, levantaron un liderazgo que no venía de Dios. Moisés no estaba y ellos fueron hasta Aarón. Aarón era una mala persona. No, Aarón era el sacerdote que Dios había escogido. Pero ¿qué pasó con eso? Levantaron otro liderazgo sin la voluntad de Dios. Cuando Dios quiso levantar otro líder, Dios se recordó de este episodio. Moisés en el monte, Josué en el pie del monte, y el pueblo se apartando de Dios. ¿Dónde estaba Aarón? Con el pueblo se apartando. Pero ¿dónde estaba Josué? No estaba con el pueblo. Dios levanta gente que no se mezcla con estas cosas. La segunda brecha es cuando levantamos un liderazgo que no viene de Dios para nuestras vidas. El pueblo creyó que porque Moisés no estaba, Dios no estaba viendo. Y eso es un problema. Hay gente que cree porque el pastor no está, o el líder del departamento no está, o mi mujer no está, o mi marido no está, o mis hijos no están aquí, se olvidan que Dios está viendo. Creen que Dios no ve. ¿Qué dice la Biblia? Que los ojos del Señor son como antorchas de fuego, mirando los malos y los buenos. ¿Qué dice la Biblia? Que todos nosotros vamos a dar cuenta hasta mismo de las palabras locas que salen de nuestros labios. Vamos a dar cuentas. El pueblo abrió la brecha de la precipitación. Segunda brecha, levantaron un liderazgo que no venía del Señor. Perderon la referencia en Moisés. Y hoy vivimos tiempo que la gente no tiene referencia. No tiene. ¿Por qué? Porque las pocas referencias que tenemos, muchas, no puedo decir que todas, porque siempre hay un remanente, hicieron escándalos en la obra de Dios. La preocupación que debemos tener es guardar nuestro corazón para que tú y yo no seamos un escándalo más, y para que seamos la referencia en la vida de alguien. Si yo no hubiera sido el pastor, si yo no soy el pastor de esta iglesia, yo soy padre, yo tengo que dar ejemplo para mis hijos. Yo soy esposo, tengo que dar ejemplo para mi mujer, tengo que ser una referencia en la vida de alguien. En todos los papeles que tú y yo desarrollamos, tenemos que buscar dar buen testimonio. Pero en este caso, el pueblo está levantando otro liderazgo. Cuando mis referencias ya no son más mis líderes, pastor. ¿Cuándo? Cuando usted no busca más tus líderes para aconsejarte. ¿Quién te aconseja? Hoy tenemos muchas facilidades. Tenemos una duda bíblica, preguntamos al YouTube, al Google, y ahí tiene una infinidad de cosas. Pero ¿qué pasa? Hay una mezcla de tantas cosas que tú no sabes más dónde está metido. Y a veces no lees la Biblia, a veces no sabes que hay sectas y religiones que cambiaron la Biblia, y a veces hay sitios que tú te pones. Quite tus dudas. ¿Quién te aconseja? ¿Para quién usted abre tu corazón? ¿Quién ora por usted? ¿Quién usted escucha? ¿Quién pone la mano en tu cabeza? Esta es la persona que es tu referencia. El pueblo levantó un liderazgo que no venía de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. No es posible ser pastor de alguien que no quiere ser pastoreado. No es posible. También al revés, no es posible ser oveja de alguien que no quiera ser pastor. ¿Entiendes esto? Tú y yo tenemos que entender que hay cosas que vamos a recibir bajo la cobertura espiritual. El pueblo iba a recibir las tablas de la ley de las manos de Moisés. El pueblo iba a tener un tabernáculo construido porque Dios había ordenado a Moisés construir el tabernáculo. No es posible estarmos bajo dos liderazgos, dos visiones,
dos maneiras de pensar. Temos diferenças, temos, e é normal, e isso é saudável, porque imagine se Moisés for igual a eu, que graça ele vai ter, ou se ele for igual a Belém, que graça ele vai ter no lugar. La graça, o que nos ajuda é que somos distintos, e porque somos diferentes, encajamos. Carlos tem coisas que eu não tenho, Hélio tem coisas que eu não tenho. Agora me ajude com o nome. Moraima tem coisas que ele não tem, e isso todo se completa, entende? Imagine se a Aurora for igual a Diego, e vai ser peligroso, irmão, aleluia. Mas são distintos, e é isso que nos traz sentido no corpo. Se todo o corpo for humano, iba a funcionar? Não, são nossas diferenças que nos ajudam, nos completam, nos unem, e temos que entender. Todas as vezes que há dois liderazgos, há divisão. E cuidado, porque Jeremias capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz que o coração do homem é perverso e é enganoso. Cuidado, isso é peligroso. Abre brechas no mundo espiritual. Isso é peligroso. Temos que saber que Deus põe pessoas para ajudar nós outros. A igreja de Corinto passou por isso. Uns diziam, eu sou de Pablo. Outros diziam, eu sou de Pedro. Outros, eu sou de Apolo. E os piores diziam, eu sou de Cristo, porque nadie pode falar nada. Eu sou dueño de mim mesmo, e se Cristo viene e me habla, eu vou dizer que não é ele que já está listo. Entende? A igreja estava dividida entre partidos, facções, divisões, porque havia vários tipos de visões. Temos que saber que quando Deus chama pessoas, Ele dá visão para as pessoas, e nós estamos juntos para caminharmos com nossas diferenças, bajo uma visão, preferivelmente a que o cielo dá. Moisés está orando e o povo está levantando outro líder. Provérbios capítulo 19, versículo 27 diz: cessa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar pelas razões de la sabiduría. Muitas vezes nós damos ouvidos a coisas que estão sacando nosso entendimento de lo que é a sabedoria del cielo em nosso coração de vida. Coisas que pessoas que nos aconselham, gente que nos instrui. Eu te pergunto uma coisa: há autoridade maior que a palavra de Deus em la vida de um cristiano? Não. E quando um cristiano ouve um conselho para fazer algo que não é bíblico, ele deve cumprir o conselho. Se a Bíblia é a autoridade sobre todas as coisas, porque creemos que a palavra de Deus é toda inspirada por Deus e está apta para consolar, redarguir, corrigir, exortar, edificar. Se alguém te aconselha algo que não é bíblico, você tem que seguir? Sim ou não? Não. E vai ser fácil? Muitas vezes não vai ser fácil. Muitas vezes vai ser difícil. Eu aceitei o Senhor quando eu tinha 14 anos. E minha família não teria cristianos por parte de madre, vivia com eles. Meu padre era cristiano, então ele vivia em outro sítio. E aí tu crees que é fácil? Aí toda a gente se põe a burlar-se de você. O que vas a fazer? Vas a pelear com toda a família? Não, porque vocês são insuportáveis e não me aceitam. Não. Bueno, você pode falar o que queira. Minha fé está aqui, não vou cambiar por isso. Aí a pessoa me dizia, isso é, em Brasil temos um dito, os irmãos sabem, isso é fogo de palha, isso é algo que vai passar daqui a pouquinho. Pero quantos anos já não passaram? E hoje a gente me chama para pedir oração. A gente já aceitava o Senhor em minha família. Por quê? Porque entendi. Se Cristo é o dueño de nosso coração, a palavra dele governa nosso coração. E como alguém vai dizer, não temos que perdonar. E aí tu te aferras a isso. Não temos que abrir tu coração para ser parte da igreja. Não, eu não quero igreja, eu não quero gente, eu não quero nada. Pergunta que sempre hago: se não congregamos aqui, como vamos congregar no céu? Mi desejo é ver a irmã Celina no céu, ver Diego, ver Márcio, ver Soraya, Belém, Moisés, Stephanie, Carlos, os ninhos, Davi, Eliel,
hermana Moraima, ver Ele en el cielo. Mi deseo es ver usted en el cielo, hermano. Estarmos allá congregando juntos, oírmos la voz del Señor llamar nosotros. Pero ¿cómo vamos a vivir en el cielo, unos con los otros, si no aprendemos a vivir aquí? Tenemos que entender que no podemos dar oído a cosas que nos hacen divagar de las razones de la sabiduría. 1 Corintios capítulo 14, versículo 8, dice: y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Pablo estaba enseñando al pueblo que cuando había una guerra, había un sonido de trompeta para levantarse y huir, había un sonido de trompeta para quedar en el lugar, y había un sonido de trompeta para ir a la pelea. Y si el sonido de la trompeta fuera incierto, y si en la hora de huir el sonido mandaba atacar, moría todo el pueblo. Él estaba diciendo: el sonido de la trompeta, la voz que escuchamos, debe ser una voz correcta, no incierta, algo que nos dé solidez espiritual, preferiblemente la voz del Espíritu Santo, de acuerdo con la palabra de Dios, nos guiando, nos instruyendo. Usted y yo tenemos acceso a la palabra. Yo estoy hablando versículos, usted puede abrir su Biblia, usted puede apuntar y puede ver si está escrito o si no está. Todos nosotros tenemos acceso. Pero tenemos que entender que no es tiempo de divagarnos en dos pensamientos, de quedarnos ahí en el medio del camino sin saber lo que hacer. Si Dios ha levantado a Moisés, quédate con Moisés. Si Dios ha levantado un liderazgo, quédate con el liderazgo. Daqui a poquito vamos a hablar sobre Moisés. Pero tenemos que saber y entender que también dijo Pablo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo estaba hablando a Timoteo, y ponga atención, que había cosas que Timoteo había recibido por causa de él, del apóstol. Hay cosas que tengo en mi vida que recibí por la bendición de mi liderazgo. Por eso es importante estarnos dentro de una dirección y una visión bíblica. El pueblo abrió la brecha de la precipitación. El pueblo de Israel abrió la brecha porque levantó otra gente, y eso es peligroso. Tercera brecha que el pueblo abrió: usaron lo que Dios dio para lo que no glorificaba a Dios. Dios había dado a ellos despojos del Egipto, llevaron lo mejor del Egipto. ¿Tú crees que cuando los hebreos estaban esclavizados en el Egipto, ellos tenían oro? No tenían oro. ¿Dónde salió el oro? Cuando despojaron el Egipto. En el versículo 2, Aarón, el que fue levantado por el pueblo, dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Y él va a levantar un becerro de fundición, y él va a hacer un altar. Ellos van a sacrificar en el altar, y ellos van a se alegrar en el altar. ¿Tú entiendes lo que es, cómo es en serio esto? Ellos usaron lo que Dios había dado para hacer algo que no glorificara a Dios. Primera cosa, levantaron un altar. Altar habla de compromiso, de alianza. ¿Cuántas alianzas estamos haciendo con gente, con personas, con situaciones que no glorifican a Dios? ¿Usted cree, si quiero que usted ponga atención aquí, esto es palabra bíblica del cielo para nuestros corazones? Si yo soy casado y yo empiezo a hablar con otra persona de una manera maliciosa, se dice maliciosa, de una manera tendenciosa, con interés en la otra persona, ¿tú crees que esto es correcto? No. Si yo tengo una relación extraconjugal con otra persona, ¿usted cree que esto es cierto? Pero el pueblo estaba haciendo eso. Dios había librado a este pueblo. Dios había dado todo para ellos, pero levantaron otro altar. Estaban haciendo alianzas con otros dioses. ¿Qué alianza estamos haciendo? ¿Qué alianza que usted ya hizo que no glorificó a Dios? ¿O qué alianza que usted
tiene delante de ti para hacer que no glorifica a Dios? ¿Qué cosas en nuestra vida, en las áreas de nuestra vida? Porque el altar que yo establezco revela el Dios que sirve. El altar que levanto está revelando el Dios que yo sirvo. Si yo levanto un altar del perdón, yo estoy revelando que yo sirvo al Dios verdadero. Pero si yo levanto un altar de resentimiento, yo estoy revelando que yo sirvo cualquier Dios, menos el Dios bíblico. El altar habla del tiempo, la fuerza y la atención de alguien. Para hacer un altar demanda tiempo, demanda fuerza y demanda atención. Lo que tenemos gastado nuestro tiempo, en lo que estamos gastando nuestras fuerzas, y en lo que estamos poniendo nuestro enfoque, nuestra atención. ¿Usted está entendiendo esta palabra? Si estamos gastando nuestra fuerza con cosas que no glorifican a Dios, si estamos invirtiendo tiempo en cosas que no glorifican a Dios, si estamos poniendo enfoque en cosas que no glorifican a Dios, es porque nuestro altar no es de Dios. Ellos no solamente levantaron un altar, sino que ellos ofrecieron holocaustos. Versículo 5. Sacrificaron y dieron lo que tenían para hacer una cosa equivocada. Estamos hablando de lo que usaron lo que Dios dio para lo que no glorificaba. Sacrificaron lo que usted y yo tenemos sacrificado por aquello que no glorifica a Dios. Lo que tenemos gastado nuestros sentimientos en cosas que glorifican a Dios o cosas que no glorifican. Lo que no glorifica al Señor, pastor, las obras de la carne, envidia, celo, prostitución, adulterio, desrespeto, chisme, mentira, cosas, obras carnales, segundo Pablo escribió a los Gálatas, capítulo 5. En lo que tenemos gastado, las obras de la carne están siendo vistas en tu vida o las obras del Espíritu. ¿Cuál es el tipo de sacrificio que está poniendo ahí en este altar? Usted tiene se esforzado por aquello que no glorifica a Dios, favorecer a alguien que no vive para la gloria de Dios, dando consejos para personas no cumplirem la palabra de Dios. La tercera cosa que ellos hicieron y usaron lo que Dios había dado para no glorificar a Él, era que ellos comieron, bebieron y se alegraron. Versículo 6. No solamente hicieron el becerro de función, sino que levantaron el altar, sacrificaron y ahora se alegraron. ¿Usted cree que es posible alguien alegrarse pecando? Yo te digo que sí. El pueblo de Israel nos enseña esto, y Pablo también, escribiendo primero los Corintios capítulo 10, va a hablar sobre esto. Por eso Dios dijo: no entrarán en mi reposo. Se alegraron, beberam y folgaron. Folgaron se dice, no, se alegraron, comieron y bebieron, porque estaban se apartando del Señor. ¿Entiendes esto? Usaron lo que Dios dio, pecaron y se alegraron. El hijo pródigo de Lucas capítulo 15 salió triste o feliz de casa. Feliz, salió alegre, pero volvió destrozado. Lo problema es que mucha gente está en el culto, en la iglesia, nombre de cristiano, apariencia de cristiano, pero el corazón levantando altares que no son para la gloria de Dios, usando las cosas que Dios dio para no glorificar a Dios. Hay líderes que están levantando discípulos para sí y no para el Señor Jesús. Hay gente que está predicando no la palabra de Dios, sino una ideología, una filosofía, algo que agrade a la gente, pero no agrada al cielo. Y nosotros estamos viviendo este tiempo que la gente quiere más oír cosas que le agradan de lo que la palabra bíblica, la palabra de instrucción del cielo. Usted va a aconsejar a la persona hoy y usted habla cosas bíblicas, él va a decirte: no necesito, pastor, eso. Ya escuché el coaching, ya escuché el psicólogo, ya me consulté con el psiquiatra.
psiquiatra, pero el coaching te va a ayudar para ganar dinero, el psicólogo te ayuda en la mente, el psiquiatra también. Yo te pregunto, ¿quién te ayudará al respecto de las cosas espirituales? Es la palabra de Dios, es la palabra. El pueblo se alegró, usó las cosas que Dios había dado para hacer cosas que no glorificaban al Señor. Hay algo que tú y yo estamos haciendo que no está glorificando a Dios. Él nos ha dado salud, Él nos ha dado vida. Si tú tienes voz, es porque Él te dio. Si tú puedes hablar, es porque Él te dio las capacidades y condiciones de hablar. Y lo que usamos nuestras palabras. Si Dios te dio manos, ¿para qué estás usando estas manos? Para glorificar a Él. Piensa en esto, porque si no es para la gloria del Señor, nosotros estamos abriendo brechas. Cuarta cosa, primera cosa, se precipitaron. Segunda cosa, segundo síntoma, brecha, síndrome del becerro de fundición. Levantaron un liderazgo que no venía de Dios. Tercera cosa, usaron lo que Dios dio para lo que no lo glorificar. Y cuarta cosa, tuvieron unidad en la desobediencia y no en la obediencia. Versículo 3 y 4, Aarón va a decir al pueblo: traedme los arcillos de oro. Y el pueblo no tuvo resistencia para traer. El corazón del pueblo no estaba alineado, se dice, ¿no? De alinear. Alineado, no estaba alineado con el corazón de Dios. El corazón del pueblo no estaba en comunión con el corazón de Dios. Dios quería hacer todo para este pueblo, pero una cosa Dios pedía: obediencia. Pero ellos tuvieron unidad en la desobediencia. Tenían sus corazones, según las escrituras, obstinados y rebeldes. Ezequiel capítulo 2 versículo 4 dice la palabra del Señor: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová. Dios está hablando al profeta Ezequiel sobre su llamamiento, y está diciendo: ellos van a ser duros de corazón. Y Ezequiel: ellos no te van a oír. Dios va a hablar con Jeremías la misma cosa. Jeremías: yo voy a poner mis palabras en tu boca, por eso no digas que tú eres un niño. Pero el pueblo no va a oír mi palabra. Marcos capítulo 16 versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados à mesa, y censuró-les su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que les habían visto resucitado. Jesús apareció a los discípulos resucitados, diciendo: vosotros no creyeron en los testigos que hablaron que yo había resucitado. Corazón incrédulo y endurecido. Tuvieron unidad en la desobediencia. Hechos 7:51 dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Qué recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Fin de Esteban: apedreamiento, muerte. Y estaba hablando la palabra de Dios. El corazón del pueblo de Israel estaba obstinado y rebelde contra el Señor. Lo problema aquí es que no fue Moisés que estaba hablando, no eran las palabras de Moisés, sino las palabras de Dios. Dios estaba hablando, y ese fue el mayor engaño. Estamos viviendo tiempos así. Usted predica una palabra, que usted ora, ayuna, llora, clama la misericordia de Dios y pide por el amor del Señor: dame la palabra para el culto. Y usted predica la palabra y la gente humaniza, naturaliza lo que es espiritual.
Y estamos viviendo este tiempo que Dios habla y la gente dice: esposa de la cabeza del fulano. Que Dios usa a alguien que no conoce a nosotros para hablar cosas que necesitamos. Y nosotros decimos: no, eso es un espíritu de adivinación. Tiene más fe para creer en el diablo de lo que creer en el Señor hablando. Estamos viviendo este tiempo. Nuestra unidad está enfocada más en la obediencia o en la desobediencia. ¿Cuál es el peligro? Que la consecuencia de la unidad en la desobediencia es confusión. Génesis 11:4. El pueblo estaba obstinado y rebelde, quería construir una torre hasta los cielos, la torre de Babel. ¿Qué pasó? Dios confundió el pueblo. Toda unidad en la desobediencia va a acabar y terminar en confusión. Proverbios 29:1 también nos enseña otra consecuencia. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y ni habrá para él medicina. Cuando nosotros nos unimos en la desobediencia, va a llegar un momento que no habrá para nosotros remedio. Vamos a ser quebrantados. Romanos capítulo 2, versículo 5 enseña también otra consecuencia. Mas por dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. La consecuencia de la unidad en la desobediencia, vamos a atesorar para nosotros ira y juicio. Otra consecuencia, Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Otra consecuencia de la unidad en la desobediencia, tener un entendimiento entenebrecido. Tú hablas de las cosas de Dios y la persona entiende las cosas del diablo. No, me están persiguiendo, es indirecta y no sé lo que. Si es bíblico, es palabra de Dios. Es eso, hermano, es sencillo. Nuestra unidad muchas veces está más en la confusión de lo que en la paz. Ya viste por la calle, la gente al revés de unirse para hacer el bien, cuando tú hablas, vamos a reunirnos, por ejemplo, para echar una mano para un anciano, una anciana que necesita que arregle una parte de su finca. Va 2 o 3. No, cuando habla así, vamos a hacer un protesto para el gobierno, vamos para arriba de ellos, una multitud de gente. Vamos a llevar comida para los moradores de la calle, 2 o 3. Ahora, vamos a pelear contra los políticos, vamos a hacer una confusión, una multitud. Estamos viviendo este tiempo. Vamos a hacer una reunión de oración en la iglesia, 2 o 3. Vamos a comer lleno. No es así. No que comer sea malo, hermano. Por usted mirar mi porte físico, usted sabe que me gusta. Es bueno, pero tenemos que ser unidos en la obediencia. Aleluya o no aleluya. Hasta aquí todo bien. Primera brecha, precipitación. Segunda, levantaron un liderazgo que no venía de Dios. Tercera, usaron lo que era para lo que Dios había dado para no glorificar al Señor. No usaron para la gloria del Señor. Y cuarta cosa, tuvieron unidad en la desobediencia y no en la obediencia. Pero quinta cosa y última, todo cambia, y ponga atención en esto, cuando el Señor habla. Cuando Dios habla con Moisés, las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué Dios había hablado con Moisés? Moisés, el pueblo se corrompió, se dejó llevar, el pueblo se corrompió. Otra cosa, el pueblo deprisa tienes apartándose, tuvieron una acción rápida para hacer las cosas que no eran para la gloria de Dios, hicieron para sí. Todas las veces que Dios nos llama para hacer una obra es para nosotros, pero el pueblo estaba haciendo para sí, un sentido egoísta en lo que estaban haciendo.
levantaram outro Deus. E agora Deus vai dar instruções para Moisés sanar este pueblo, sanar esta situação. Agora Deus vai falar com Moisés, que estava já buscando sua presença. A pergunta que eu hago aqui para o texto bíblico, regra, costume de hermenêutica bíblica, interpretação: quem são aqueles que Deus vai usar para sanar, para cerrar as brechas, para trazer um remédio para os sintomas, para arreglar a situação? São aqueles que são levantados por Deus. E ser levantado por Deus não é ser levantado segundo a aparência, porque Deus não vê lá a aparência, Deus vê o coração. Isso é bueno, pero isso é malo também. ¿Por quê? Porque Deus vê o coração. Deus vê o coração. Isso é peligroso. Ele sabe e juzga nossas motivações. Deus vai levantar gente levantada por Ele. Gente levantada por Deus é gente bíblica, que tem falha, pero luta para viver a palavra. Gente que não está metido em tonterias por aí fora, sino que está metido em buscar o céu. Deus vai levantar gente que está no monte, não no monte Naranjo, não, em lugar separado, um lugar para buscar ao Senhor. Gente que tem comunhão verdadeira, gente que não se mescla com o pecado. E Deus vai levantar os intercessores. Deus disse a Moisés: eu vou matar este pueblo. E Moisés começa a interceder por el pueblo. Moisés, eu vou matar todos eles, e eu vou levantar outra nação através de ti. Proposta buena, não? Buena. Eu vou matar com este problema, e eu vou levantar outras pessoas. Para Moisés estava bem, seria bueno. O problema se iba a cessar, pero Moisés se pôs em um lugar de intercessão. Senhor, que dirão as nações que usted los matou porque não podia sostenerlos? Mira o advogado Moisés intercedendo: Senhor, perdone o pecado deles, não nos mates. Deus vai levantar gente intercessora. E Moisés vai descender do monte, versículo 19, e ele vai dar ordem para o povo. Ele vai dizer: vosotros van a coger este becerro de fundição de ouro, e vosotros van a queimar isso. Ai, uma roupa que minha tia, que é bruxa, me deu quando eu era niño. Irmão, como vas guardar uma coisa assim? Queres ter vitória? Queme isso, echa fora. Tampouco vas a regalar para alguém. Se não serve para ti, não serve para outra pessoa. Tens que deshacer-te destas coisas. Muitas vezes nossa história não cambia porque não destruímos coisas que nos estão destruindo. Temos coisas que nos estão fazendo dano, e a ação é deshacer. Não vas a deshacer-te de tu mulher, tens que sanar o problema. Não vas a deshacer, não, senão eu matei meu marido porque o pastor ordenou. Não. Pero há coisas que temos que deshacermos para podermos verdadeiramente sermos sanados. Que isso, Moisés? Para a direção, queimou o bezerro de fundição. Segunda coisa, convocou os que eram do Senhor. E eu creio que este é o tempo que Deus vai convocar gente que verdadeiramente é de Ele. Separou os falsos de los verdadeiros. E Deus muitas vezes permite crises para revelar nossos corações, para saber de quem somos, que lado do partido estamos jogando, em favor ou contra. Deus permite estas coisas. E Deus convocou, Moisés convocou o povo, e eles tiveram uma ação: mataram os idólatras. Eu não te vou dizer para que você mate pessoas, pero mate o desejo que você tem em tu coração de apartar-te do Senhor. Mate o desejo que te está roubando do Senhor. Mate o desejo que te está levando a ir para outro bezerro e não para o Senhor. Pergunta que eu hago: quantos bezerritos mais? Quantos bezerros vamos levantar e não vamos sanar a situação? Deus está invitando nós outros a cerrarmos estas brechas. Deus está invitando nós outros a cerrarmos as portas que o inimigo tem utilizado. E também temos que aprender
a lidiar con las consecuencias de nuestras acciones. Yo quiero pedir que usted se ponga de pie para orarnos. Versículo 35, el Señor hirió el pueblo que no fue idólatra, pero estuvo allí, compactuó, participó. Dios hirió a este pueblo. Ellos tuvieron que aprender a lidiar con las consecuencias. Y nosotros no podemos poner la culpa de las malas decisiones que tenemos en la gente. No podemos poner la culpa de los problemas que tenemos, porque estamos cosechando cosas que nosotros mismos sembramos. Tenemos que parar con el costumbre de apuntar y recordarnos que quien apuntó mucho fue el diablo, y su nombre es acusador, quedó acusando y acusa hasta hoy. Pero tenemos un advogado justo y fiel que nos perdona de todo pecado, desde que nos arrependamos. ¿Será que usted y yo no estamos viviendo cosas en nuestra historia por las consecuencias de las malas decisiones que tomamos, de las precipitaciones que tenemos? ¿Será que usted y yo, cierra tus ojos por favor, no estamos viviendo consecuencias de los liderazgos que levantamos para nosotros mismos, que no vinieron del Señor? ¿Será que usted y yo no estamos enfrentando consecuencias de usarmos las cosas que Dios nos dio para no glorificarnos a Él? ¿Será que no estamos lidiando con consecuencias de otra vez nos unirmos para desobedecer al Señor y su palabra? Dios quiere levantarte como alguien que sane. Dios quiere levantarnos como personas que oigan a Dios hablar, que tengan una dirección para sanar los problemas. Dios quiere levantar nosotros aquí en esta noche para sermos más que vencedores, pero nunca seremos más que vencedores si no aprendemos a cerrar las puertas que dejamos abiertas. Y yo quiero orar contigo en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Padre, prediqué tu palabra en esta noche. Trago la enseñanza que tú me diste en oración. Confirma tus palabras sobre nosotros. Estamos aquí orando y tomando decisiones, Señor. No venimos aquí para sermos agradados, venimos aquí para oír tu voz. Visita este corazón, esta alma, visita nuestros corazones y almas. Confirma del cielo las direcciones para la sanidad. Confirma del cielo las direcciones para que esta puerta se cierre y podamos ser más que vencedores verdaderamente. Visita tu pueblo, visita cada uno. En el nombre del Señor Jesús, Señor. Toda consecuencia que estamos enfrentando, darnos discernimiento para enfrentarla, darnos discernimiento para vivirla, darnos discernimiento para aprendernos a lidiar con ella. Traiga del cielo las direcciones, que podamos oír tu voz, interceder, nos levantar, deshacer lo que es falso en los olhos, Señor, para vivirmos para tu gloria y honor. Así oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.